Hola a todos. Bueno, vamos a continuar, digamos, con los temas de genética. Hoy vamos a hablar de herencia mendeliana, autosómica dominante y autosómica recesiva. La genética es fundamental para la educación básica en medicina preclínica y tiene aplicaciones importantes en la medicina clínica, la salud pública y la investigación médica. Al reconocerse su importancia en la enseñanza, se produce un problema para ubicarla en los currículums. Esto ya lo veían James y Margaret Thompson en el año 1973. Son los autores de los libros que tenemos en biblioteca, ediciones más nuevas de Thompson y Thompson. Hace 40 y tantos años, digamos, que formularon esto. Y sigue siendo un problema hoy en día ubicar la genética dentro de los planes de estudio de medicina. Sabemos que es muy importante, involucra el empleo de conceptos y de un lenguaje que es totalmente distinto al que se emplea habitualmente, y lo que antes era reservado a grandes laboratorios o a círculos cerrados de científicos, hoy es una realidad y es una problemática que la encontramos al leer los diarios, por ejemplo. La enfermedad genética la habíamos definido como toda aquella enfermedad producida total o parcialmente por la alteración del material genético de un individuo. Habíamos dicho que prácticamente todas las enfermedades tienen un componente genético. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas, que son las que menor componente tienen, efectivamente tienen un componente genético porque no todos los individuos se contagian de un microorganismo y manifiestan síntomas de enfermedad. Esto va a depender de su susceptibilidad, pero hay otras enfermedades, como la corea de Huntington, donde el predominio genético es muy importante con respecto a los otros agentes que pueden intervenir en la expresión. Cuando pensamos en una enfermedad genética, cuando estamos ante un defecto de desarrollo, un niño macrosómico, un niño con baja talla, un niño que no crece en parámetros esperados, cuando hay microcefalia, macrocefalia, lesiones cutáneas congénitas, retraso mental, criptorquidia, trastornos del lenguaje, hipotonía, antecedentes familiares de enfermedad hereditaria, sordera congénita, genitales ambiguos, displasia de cadera, queilopalatosquisis, cáncer familiar, diabetes, demencia, trastornos neurodegenerativos del adulto. O sea, son muchas las circunstancias. Decimos que es importante establecer el origen del problema para brindar un asesoramiento genético. Esto es decirle a las familias que cuál es el origen del problema y cuál es la probabilidad de que vuelva a aparecer en la familia. Hay enfermedades que hoy tienen tratamiento y hay enfermedades donde lo que podemos corregir es el factor ambiental y podemos desplegar estrategias de prevención. También es importante para que las familias tengan derecho a saber y a decidir tener nuevos descendientes y bajo qué condiciones lo van a hacer. Habíamos visto que las enfermedades genéticas podían ser cromosómicas o génicas y esto dependía del nivel de estudio con el cual se podían detectar. Anteriormente vimos los trastornos cromosómicos y dentro de los trastornos génicos teníamos los mendelianos o monogénicos que están determinados por un par de alelos en un individuo, los multifactoriales, los mitocondriales y las mutaciones dinámicas. La herencia mendeliana, autosómica dominante y recesiva es el tema que nos convoca hoy. ¿Cómo clasificábamos los desórdenes genéticos? Una vez más, cromosómicos, monogénicos, multifactoriales. Vamos a ver hoy los monogénicos. Los que se ven al microscopio a partir de estudiar la estructura de los cromosomas o el número de cromosomas son los que se llaman monogénicos. Los que necesitan herramientas bioquímicas especiales que se llaman de biología molecular porque la alteración genética está en la secuencia del ADN, pero a nivel de secuencia, o sea, a nivel de nucleótidos, son las alteraciones que se llaman génicas. Desórdenes monogénicos son aquellos que están determinados por un solo par de genes en un individuo. Para su transmisión se siguen las leyes de Mendel. Son pocos los rasgos normales humanos que siguen patrón de herencia mendeliana. La altura, el color de ojos, el tipo de pelo, el color de piel, no siguen los rasgos mendelianos. Los rasgos mendelianos usamos por eso para poder estudiarlos, usamos como ejemplo las enfermedades.
Sabemos que representan el origen de la patología de 0,36% por cada millón de nacidos vivos y representa el 6% de la causa de la patología de los niños hospitalizados. A pesar de su baja frecuencia, el estudio de las enfermedades mendelianas nos ha permitido entender cómo muchos de los aspectos de cómo funcionan y cómo se expresan los genes y cómo originan patología. Términos a repasar: alelos, homocigota, heterocigota compuesto, hemicigota. Un segmento de ADN ocupa un lugar particular en el cromosoma que se llama locus. El locus puede ser muy grande o puede contener un solo gen como el de la beta-globina o una sola base como en el caso de una variante de núcleo único. Las versiones alternativas de un gen, usualmente presente en un locus, se llaman alelos o variantes. Para muchos genes hay un único alelo variante prevalente que se encuentra en más de la mitad de los individuos de la población. Esto es lo que llamamos wild type en inglés o alelo natural. Las otras versiones del gen son variantes que difieren del alelo natural por un cambio de secuencia que puede ser de un nucleótido único, que se conoce con las siglas SNP, o del variante de número de repeticiones de una secuencia que se llama CNV. Estos cambios se transmiten a la descendencia. El término variante entonces denota un cambio en la secuencia, pero sin una connotación con respecto a la función o finalidad del cambio. Esto es una variante con respecto al alelo natural. Si esa variante es responsable de una patología, entonces le llamaremos mutación. Si no origina patología, le llamaremos variante polimórfica. Cuando hablamos de variante de CNV, de SNP, no estamos hablando entonces si son patológicas o no, sino que estamos hablando de diferencias con respecto al alelo natural. Por eso tratamos de hablar de variantes y no de mutaciones. Entonces las variantes podrán ser polimórficas, sin significado clínico, benignas, o patógenas, deleterias, con significado clínico, y hay un grupo de variantes de significado incierto que gradualmente se irán reclasificando en probablemente patógenas o probablemente benignas. Repasando entonces, alelos son las diferentes variantes que se encuentran para un determinado gen locugénico en un cromosoma. Cada individuo presenta dos alelos de un gen, que proviene uno de la madre y otro del padre. Locus es la región de los dos cromosomas donde se van a ubicar cada uno de los alelos de un gen. Homocigota le llamamos a aquel individuo que tiene dos alelos que son similares, ¿sí? En este caso, bueno, este estaba pintado de azul, aquí hubo un cambio de color, estos dos alelos azules, entonces el individuo es homocigota. Y heterocigota es aquel individuo donde las dos variantes son diferentes. Vamos a ver otros ejemplos que involucren colores. Bueno, el alelo más frecuente con función conservada para el gen CFTR, que es un gen que codifica para proteínas que forman un canal de cloro que está presente en células epiteliales, se denomina alelo normal, alelo natural, wild type. Hay variantes alélicas menos frecuentes que también tienen función conservada, se llaman alelos polimórficos. Y hay variantes alélicas que en general son también muy poco frecuentes, que tienen pérdida de función de diferente intensidad. Ahora se llaman alelos patógenos, deleterios o mutaciones. En una población puede haber muchos alelos para un determinado locus, pero un individuo solo puede tener un par de ellos. Recordemos, los alelos son variantes de un gen. Para el gen CFTR que mencionábamos antes, en una población puede haber 2.000, 3.000 variantes alternativas. Perdón, vamos a pasar más lento. Una variante, otra variante, otra variante. Veamos este otro caso. Lo definimos como heterocigota compuesto porque tiene una variante, otra variante. Ambas variantes aportan un rasgo de patología, producen proteínas que son anormales, por eso son dos variantes patógenas, dos mutaciones. En un caso hay un cambio de una prolina en posición 5 por una leucina y en el otro caso hay una deleción en posición 508 de una fenilalanina. Otras definiciones: heterogeneidad de locus, idénticas enfermedades son producidas por genes diferentes. Por ejemplo, la retinosis pigmentaria. La retinosis pigmentaria puede ser producida por alelos de genes que tienen distinta ubicación en cromosomas, algunos en cromosomas autosómicos y otros en el cromosoma X.
Heterogeneidad alélica, diferentes alelos pueden determinar diferentes fenotipos. Heterogeneidad fenotípica, diferentes mutaciones en un mismo gen producen trastornos diferentes. Por ejemplo, el gen RET produce un megacolon congénito, que es la enfermedad de Hirschsprung, cuando tiene mutaciones en determinada posición, y en otra posición produce una neoplasia endocrino múltiple tipo